que tenemos que analizar y que tenemos que ver a diario. Estamos ya con Rodrigo Parra, él es ingeniero informático y justamente hacen el análisis constante de los principales indicadores de esta enfermedad. Señor Parra, ¿cómo está? Muy buen día. ¿Qué tal, Omar? Ingeniero electrónico. Perdón, ingeniero Igual, electrónico. bueno, bien. ¿Qué tal, Oscar? Bueno, principio, yo daba una cifra, me parece que superábamos los 120.000 fallecidos, según el SINADEF. Sí, son ya prácticamente 120.000 fallecidos confirmados, sospechosos y probables por COVID-19, como indicabas. Ahora, ¿cómo estamos en cuanto a las cifras? ¿Cómo está evolucionando esto? Lo que nos decían hace algunos días desde el Ejecutivo, el ministro de Salud, el presidente Francisco Sagasti, es que se había notado una ligera mejora. Digamos, la gente no se estaba contagiando tan rápido como en las semanas de febrero, de enero. Bueno, definitivamente el mes de febrero fue el peor en cuanto a niveles de fallecidos, hospitalización, casos, y enero fue, las últimas semanas de enero fueron las que tuvieron mayor pendiente, un mayor crecimiento. Lo que sucede en marzo es que estuvimos en descenso durante la primera y casi segunda semana, y lamentablemente ya en esta última pues ya hay nuevamente un aumento de fallecidos, un aumento de la positividad. Las hospitalizaciones que estaban descendiendo pues ya se estancaron nuevamente y estamos, digamos, no están ni subiendo ni bajando, pero están saturados igual. Entonces todavía no se terminó de concretar este descenso y esperamos a ver qué sigue la siguiente semana. Rodrigo, muy buenos días. ¿Cuál es actualmente el perfil del paciente contagiado y de la persona fallecida? A diferencia de la primera ola, estamos viendo en esta segunda ola, que aún no acaba, que son más los adultos de 40 a 50 años los que se están contagiando y falleciendo más, lamentablemente. También hay un aumento de contagiados de personas por debajo de 30 años. Sin embargo, el exceso de funciones o los fallecidos en ese rango de edad no es tan representativo como en los casos que te mencionaba al inicio. Entonces, la primera ola estuvo caracterizada por, en su mayoría, adultos mayores a 60 años. En este caso, la curva de fallecidos de personas de más de 60 años sigue en descenso desde hace ya 2 semanas. Sin embargo, la curva de personas de 50 menos sigue en aumento. Ahora, para entender cuán peligroso es o cuán riesgoso pueden terminar siendo festividades como la Semana Santa, si es que no se toman, digamos, medidas de control, ¿cuál fue el impacto que se vio en las cifras de las fiestas de fin de año, tanto de Navidad como de Año Nuevo, y que repercutieron luego, y cuántas semanas, digamos, después se pueden ver sus repercusiones? Bueno, 2 semanas después, hablamos de la tercera semana de enero, fue el peor momento en cuanto a crecimiento de todas las curvas. Podríamos asociar directo e indirectamente que eso fue después de fiestas de fin de año. Entonces, tal vez no en la mayor proporción, en toda la proporción, pero definitivamente hubo un aumento de contagios, hospitalizaciones y fallecidos 15 días después de las fiestas de fin de año. Entonces hace totalmente lógica de que se decida pues tener medidas mucho más restrictivas ya a nivel nacional para esas fechas, ¿no? Viendo lo que están haciendo otros países, veía, revisando información, en Brasil se han decidido cerrar las playas, en Miami también, porque lo que se busca es evitar que la gente se aglomere. Sí, tiene total sentido esto. Y sobre todo, como decía hace un momento, que ya dejamos de descender en las curvas, estamos aumentando en algunas y en algunas nos hemos estancado, así que no era el momento para nada de relajar alguna medida. Entonces sí, esto se replicó en las fiestas patrias del año pasado y no vimos un aumento significativo. Esperamos evitar esto justamente con esta medida. Sí, Rodrigo, el índice de letalidad, el índice más alto está en la región La Libertad, justamente donde me encuentro ahora, ¿no? Y está sobre el promedio nacional, casi alrededor de 6,1%, ¿no? ¿Qué indicadores consideras tú que se debe atacar para poder disminuir este índice que nos ha llevado precisamente a estar en nivel de riesgo extremo ahora? Sí, bueno, como bien indicas, La Libertad, puntualmente la provincia de Trujillo, tiene en estos momentos una letalidad o una cantidad de fallecidos diarios en aumento, es una pendiente sostenida en aumento, y hay provincias, muy aparte de Trujillo en La Libertad, como, bueno, en general, regiones como Ancash, Huancavelica,
está San Martín, Cajamarca, Cusco, que tienen la misma tendencia en estos momentos. Son regiones en las cuales no llegó en ningún momento a haber una caída de la ocupación de camas UCI, disminución en camas de hospitalización, la positividad se mantuvo estable o en aumento constantemente. La estrategia que se está aplicando desde febrero de cuarentenas focalizadas por provincias, de alguna forma sí en su mayoría tuvo algún efecto sobre la mayoría de provincias donde se aplicó. En este caso todavía no vemos ese efecto en la Libertad y en las otras regiones o provincias que te he mencionado. Entonces estas provincias puntualmente junto con Lima y Callao lamentablemente son las que están llevando la curva nacional a que no continúe en descenso. Ahora, y ese es un buen punto, Rodrigo, porque incluso ya tanto el presidente como el ministro de Salud hablan de una eventual tercera ola, ¿no? Viendo lo que pasa en otros países, sobre todo en Europa. Pero ¿nosotros dónde estamos? Porque hablar de una tercera ola podría hacernos pensar que ya pasamos la segunda. ¿Todavía estamos en medio de la segunda ola? Bueno, no hay una definición para saber cuándo acaba la segunda o comienza la tercera. Hay países de Europa donde no necesariamente llegaron a los mismos niveles después de la primera ola y ya la están denominando tercera ola después del pico de la segunda que tuvieron. Lo mismo está pasando en nuestro caso. Tuvimos un pico el 17 de febrero en la segunda ola, estuvimos en descenso y nuevamente a partir de esta última semana estamos en aumento. Llamarlo tercera ola o no es una tendencia nuevamente al alza en cuanto a fallecidos y se está sosteniendo, que es lo más preocupante. Toda esta semana viene en aumento. Si sigue así, podríamos estar nuevamente superando este pico que tuvimos en febrero. Es decir, Rodrigo, denominar una tercera ola va a depender de cada realidad, de cada espacio, de acuerdo a cada país, de acuerdo a cada comunidad. Por ejemplo, en nuestra realidad, ¿cuándo tú considerarías que podríamos ya estar pasando a una tercera ola y qué indicadores nos llevarían a tener esta consideración? Acá justamente hubo todo el dilema, el debate entre el Ministerio de Salud y el MEF, si llamarlo segunda ola cuando estuvimos en la primera semana de enero. Y recuerdo que ya la reconocieron como segunda ola cuando estaba a 2 semanas de superar la primera ola. En este caso nos mantenemos por encima de los valores de la primera ola y estamos solamente a 100 muertes por toda causa por debajo del pico de la segunda ola. Entonces yo personalmente la sigo considerando segunda ola porque no había una disminución significativa, ni siquiera hemos bajado de los niveles de la primera ola. Si vemos la imagen panorámica de alguna forma desde el inicio de la pandemia, pues la variación ha sido mínima desde el pico que tuvimos en febrero. Entonces yo personalmente la sigo considerando segunda ola. Y ahora, eso viendo los contagios y fallecidos, viendo la respuesta sanitaria, ¿cómo estamos? ¿Tenemos camas UCI en principio para atender a las personas que se agravan? ¿Cómo está la hospitalización? Bueno, con respecto a camas UCI, la capacidad ha ido aumentando, pero lamentablemente la lista de espera debe ser, no tengo acceso a eso, debe ser muy larga para que a medida que se vaya aumentando se están ocupando. Son más de 2.300 camas las que tenemos el día de hoy. Durante la primera ola tuvimos una capacidad de 1.800 alrededor, entonces sí se ha aumentado. Lamentablemente la holgura o las camas disponibles a nivel nacional, que virtualmente son cero puntualmente, pues son de 100 a 120 por día. En Lima sabemos que es prácticamente ninguna. Wow. Y las camas de hospitalización mantienen una ocupación libre, una disponibilidad de más de 7.000 camas. En este aspecto, las camas de hospitalización que venían en ascenso en la primera semana de marzo, pues ya dejaron de descender y se están manteniendo en un promedio de 15.000 camas ocupadas. Entonces vemos que los casos críticos, personas que tienen síntomas graves, que son los que necesitan cama UCI, pues siguen ahí, siguen en esta lista de esperas. A medida de que vamos habilitando camas, se van ocupando. Entonces esto va de la mano también con el aumento de la positividad, que son los casos finalmente. Claro que sí. Rodrigo, te pido unos segundos, Carlos, y vamos a hacer una pausa, pero venimos justo con tu pregunta, Carlos. 9:16. Omar Mariluz y Carlos González los acompañan esta mañana en ampliación de noticias de los domingos aquí en RPP, La Voz del Perú. Estamos conversando con Rodrigo Parra sobre el avance de la pandemia en nuestro país. Rodrigo, tenía pendiente una consulta en relación también a la demanda de camas UCI y camas de hospitalización, pero en las regiones donde hay mayor preocupación. ¿Cuál es la proyección que se hace sobre esta demanda?
Carlos, creo que más fácil se me hace comentarte dónde menos. Lamentablemente la mayoría de ellos ya, sí, o mejor dicho, siguen sobre 90%, sobre 95% en general. Wow. Hay un pequeño descenso en Huánuco, Purímac, Huancavelica, pero en Huancavelica puntualmente no es acorde a la realidad de fallecidos, porque los fallecidos han tenido un aumento estos últimos días, esta última semana. Entonces, la verdad son 3, 4, como te decía, donde se ha notado un ligero descenso en UCI que todavía ni siquiera se ve reflejado en la cantidad de fallecidos, ¿no? Lamentablemente en UCI es un indicador pues que al estar saturado nos impide saber la realidad al desconocer la lista de espera que hay atrás de esta, ¿no? Y no solo la lista de espera, no sé si hay datos claros, Rodrigo, sobre el problema del oxígeno, que también es sumamente básico para sobrevivir. Conocemos cuál es la cifra, por ejemplo, actual de déficit. En un momento, la ex ministra Macetti hablaba de 110 toneladas diarias, que nos decían que era como 8.000 balones de oxígeno por día, es decir, 8.000 personas que están en riesgo por no contar con este insumo. ¿Se conocen datos concretos de eso? No tengo los datos a la mano. Efectivamente hubo una disminución en las últimas 2 semanas que va de la mano también con una disminución de fallecidos en domicilios. Como sabemos, muchas de las personas que hacen las colas al día de hoy por obtener un tanque de oxígeno son personas que, como la mayoría, están atendiendo a sus familiares en casa, ¿no? Entonces, los fallecidos en domicilios están disminuyendo aún. Puede ser esto en esta pequeña ventana de tiempo que ha tenido marzo con un ligero descenso, que haya también ido de la mano con una reducción de la demanda de oxígeno. Y lamentablemente los fallecidos aún por lugar están siendo aún en los establecimientos de salud, clínicas, hospitales en general. Entonces, podría ser de que sí, efectivamente haya todavía una reducción de la demanda, pero todavía es inconsistente. Ahora, Rodrigo, imagino que por el trabajo que realizas, haces una evaluación permanente, una evaluación comparativa de Perú con otros países, ¿no? Y seguramente estás siguiendo el caso Chile. ¿Qué ha sido determinante para que las medidas restrictivas allá nuevamente vuelvan a ser más severas? Lo que pasaba con Chile es que ya tenían un aumento de la positividad de los contagios desde inicios de febrero, similar al periodo donde nosotros estuvimos en crecimiento también. Y ya en marzo o las últimas semanas de febrero se notó un aumento puntual de los fallecidos. Ellos incluso llegaron o están en este momento en un promedio de 100 o 120 fallecidos confirmados por día. Midiéndolo por cantidad poblacional, pues los pone incluso un poco por encima de nosotros. Y esta curva de fallecidos pues sigue en aumento, está de la mano con la ocupación de camas UCI, que si bien ellos tienen mayor capacidad, pues se ha ocupado rápidamente. Esto, ya basándonos en hipótesis, puede ir de la mano también con las nuevas variantes que están presentes, como sabemos, ya en la región en general, y que ha hecho de que las curvas, en general, la velocidad con la que aumenten sea mucho más rápida de lo que vimos durante la primera ola. Ahora, Rodrigo, y dado que Carlos lo pone sobre la mesa, ¿no? Llama la atención el caso chileno porque es visto como uno de los países que mejor ha avanzado en su proceso de vacunación. Si no me estoy equivocando, ya habían superado los 5 millones de vacunados. Sin embargo, se dio este repunte en los casos y uno dice, bueno, ¿qué está pasando? ¿No? Y probablemente tenga que ver con lo que tú mencionas, esta variante brasileña, la variante de Manaus. Sí, efectivamente. Con respecto a la vacunación, primero ellos están poco por encima del 30%, lo cual es bastante y los coloca como uno de los principales países que están vacunando a nivel mundial. Sin embargo, todavía la distancia del 30% al 70%, donde se vio un impacto positivo de la vacunación en países como Reino Unido, Francia, Estados Unidos, todavía es una brecha grande, ¿no? Y respecto a la variante, pues sabemos que esta nueva variante no, mejor dicho, te logra contagiar incluso si tú ya tuviste la variante o el virus original que tuviste durante la primera ola. Y lo mismo se está viendo acá, también lo mismo se vio en Brasil mismo. Entonces posiblemente ese sea el factor más determinante para ver este aumento en toda la región y el mundo. Según la data que tienes y que manejas y que administras, Rodrigo, ¿cuál es tu proyección de acá a un par de semanas, de acá a un mes? ¿Vamos a seguir creciendo el número de fallecidos y contagiados? Me gustaría decir que estaríamos viendo todavía un descenso de fallecidos. Lamentablemente estamos viendo también un aumento en la positividad
y al menos en el marco teórico, pues un aumento de los contagios, un porcentaje también va a hospitalizaciones y un porcentaje de este también va a ocupación de camas UCI y lamentablemente también a fallecidos. Es una correlación básicamente, ¿no? Si estamos viendo lamentablemente un aumento de positividad, pues veríamos también que los fallecidos o se mantienen o aumentan como está pasando ahora, ¿no? Entonces todavía el escenario no es esperanzador, era esperanzador durante la primera semana de marzo, son cada día o cada semana más provincias o regiones donde están aumentando los fallecidos. Durante la primera semana de marzo eran 3 regiones puntualmente y 2 de ellas eran Callao y Lima. Ahora ya son más de 7, 8 que están en aumento. Entonces, sí, todavía no vemos un punto donde estaríamos defendiendo esa segunda ola. Ahora, Rodrigo, el proceso electoral que vamos a vivir el 11 de abril, la primera vuelta, representa un gran riesgo para justamente afectar esas cifras, representa un riesgo de contagio. Bueno, en general toda actividad o evento que aglomere personas puede significar un riesgo si es que no se toman las medidas. Entiendo yo que ya el gobierno y las entidades que están involucradas en eso están aplicando medidas como votación por horarios, la cantidad de mesas, personal, la distancia entre las mesas. Entonces, dependiendo de qué tan efectivas sean estas medidas, veremos también un impacto en el aumento de las cifras, ¿no? Pero definitivamente, pues, sí hay algún riesgo, porcentaje de exposición de las personas, ¿no? Y depende tanto de las instituciones como de las personas mismas tener los cuidados. Ahora, más allá de los números y de los indicadores, siguiendo más en una evaluación cualitativa, Rodrigo, ¿cuáles consideras tú que son las diferencias más significativas entre la primera ola y la segunda ola? Lo pregunto para que esto nos sirva como base y anticiparnos un poco si es que puede venir una tercera ola, ¿no? Lo que pasó en la primera ola fue de que había un desconocimiento general, tanto del gobierno como de la población sobre el virus, y esto hacía de que al menor síntoma relacionado o no al COVID, pues las personas fueran a atenderse a los hospitales o clínicas según las necesidades de los síntomas. Lo que pasó en esa segunda ola es que hubo un desfase de 2 semanas entre que las personas iban al hospital y luego iban a atenderse o buscar cama UCI. Las personas iban directamente a buscar cama UCI porque de alguna forma también se confiaban o preferían tratar de combatir la enfermedad en casa, también por un temor seguramente de ir a los centros de salud. Entonces hubo un desfase en estas 2 curvas, no crecieron a la par como en la primera ola. Pasó también de que la velocidad o el crecimiento de contagios en esta segunda ola fue hasta un 75% más rápida que la primera, y sin embargo nuestra capacidad para atenderlo no creció en la misma proporción. Uh-huh. Entonces nosotros llegamos a esta segunda ola con menos camas exclusivas para COVID que incluso las que tuvimos durante la primera ola. Tuvimos un total de 1.800 camas en la primera ola y teníamos creo que 1.500 o 1.400 camas disponibles para COVID en esa segunda, y poco a poco fueron ampliándolas, ¿no? Entonces deberíamos también ampliar tanto la capacidad de camas UCI como también la capacidad de oxígeno, que vimos que en las semanas de marzo puntualmente, febrero, fue muy demandante. Esto haría de alguna manera la diferencia ante una tercera ola. Claro que sí. Bueno, así está el panorama. Entonces, muchísimas gracias, Rodrigo Parra, ingeniero electrónico, analizando estas cifras. Todavía hay mucho camino, hay muchísimo camino por recorrer, Carlos. Esto no se ha acabado. Tengamos muchísimo cuidado. Esté en nosotros cuidarnos, por favor. Ahora que viene Semana Santa, se han dado las medidas de restricción. Se va a poder salir a hacer compras, eso sí, pero evitemos exponernos y evitemos exponer a nuestras familias, porque como pueden haber escuchado y visto, las cifras todavía sobre la pandemia son de terror. No hay camas UCI en los hospitales, la crisis del oxígeno continúa y la única manera es cuidándonos, señores y señoras. Pero Carlos, son las 9:29, hacemos una pausa, venimos.